termina la gente cuando pierde su casa. Y uno puede perder su casa por muchos motivos. Puede perder su casa por una pelea familiar, por un divorcio, por una situación de adicciones. La vida se convierte en invivible y te echan de tu casa. Pueden perder su casa porque salen de estar presos y no tienen dónde ir. Pero también pueden perder su casa porque ya no tienen plata para bancar un alquiler. Este desastre de la ley de alquileres está provocando fenómenos diferentes. Gente que alquilaba en departamentos como podía, más chicos, más grandes, y tienen que bajar de nivel de vida e ir a alquilar en pensiones, vale decir, baño compartido, lo que ya sabemos que es una pensión. Están naciendo en el conurbano o están resurgiendo, como en la década infame, antes de la ley de propiedad horizontal, están resurgiendo inquilinatos, casas viejas que se modifican y que empiezan a armarse piezas. Y no son casas tomadas, son casas que se modifican y empiezan a alquilarse, carísimo por otra parte, pero sin garantía ni nada, empiezan a alquilarse piezas. Hemos registrado nosotros en América Noticias de estos episodios en Loma de Zamora, en el Almirante Brown, en Villa Ballester, vale decir, en el segundo cordón del conurbano vuelve a haber inquilinatos. Pero para ponerlo en cifras les voy a dar las cifras que obtuvo una encuesta, una investigación hecha por la Universidad de San Martín, investigadores del CONICET, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Las cifras que surgen de esta encuesta, la primera que yo conozco hecha seriamente sobre la situación de los inquilinos hoy, dice que más de la mitad de los inquilinos del AMBA, o sea, de Capital y de Gran Buenos Aires, están sin contrato. Y este es uno de los primeros problemas que está generando el fracaso de la ley de alquileres, que los propietarios prefieren alquilar sin contrato. ¿Y alquilar sin contrato qué quiere decir? Que pagas en negro, que te indexan cuando quieren, por mes, por trimestre, por semestre, y que cuando quieren te echan. Otro de los datos que surge de esta encuesta dice que el 63% de los inquilinos se endeudó para renovar un alquiler y que todavía no pudo salir de esa deuda. Entonces, cuando uno ve y correlaciona el porcentaje de gente endeudada que hay en la Argentina y esto, la situación de la ley de alquileres, tiene que entender que buena parte de la gente está endeudada con el prestamista, con el banco, con la tarjeta de crédito o con un familiar, porque se endeuda para mudarse. Porque a la hora de mudarse, ya sabemos, tiene que pagar depósito, garantía, etcétera, etcétera. Para todo eso se tiene que endeudar. Y después, durante muchos meses, sobre todo porque en el primer mes, hasta que la inflación va carcomiendo un poco el alquiler más adelante, y eso sí tiene sueldo en blanco y tiene una paritaria que se lo actualiza, en esos primeros meses queda endeudado. El 50% del salario se destina a vivienda. En otros países, digamos, lo normal sería el 30%. Acá en la Argentina se está destinando el 50% y algunos en la calle, cuando nosotros hacemos encuestas, nos han contado que destinan el 70% de su salario a vivienda. En materia de expectativas, la mayoría de los entrevistados para esta investigación consideran que van a estar peor. O sea, que tienen un destino de decadencia en materia de calidad de vida en cuestión de vivienda. Piensan que van a vivir en un lugar peor porque su salario se va a seguir deteriorando y el precio de los alquileres va a seguir subiendo. Bueno, no estamos hablando, por supuesto, ni siquiera de soñar con comprarse una casa. La mitad de los inquilinos, cuando se los pregunta, dice, ¿y usted cómo vive? ¿Vive hacinado? Bueno, la mitad de los inquilinos admite que viven hacinados. Esto es, que viven de más gente que la que puede vivir en esa casa. Hay algo de lo cual se empieza a hablar que es la inestabilidad en la vivienda. El 62% de los entrevistados para esta investigación dijo que se mudó en los últimos 5 años. ¿Qué quiere decir? Que no pudo retener la vivienda, aunque sea alquilándola. Se mudó. Y cuando dicen que se mudó, no es que se mudaron para mejor, se mudaron para peor. El 22% de los encuestados dijo que tuvo que terminar el contrato antes de pagarlo. O sea que en un momento dado no el alquiler,
con los aumentos que vienen por la ley de alquileres anuales que te sacuden, producto de la inflación, un 100% de aumento, dijeron no puedo seguir pagando, me voy. Recuerden que los contratos se pueden rescindir a los 6 meses, dijo no, dame el depósito, me voy. El 22% se tuvieron que ir. ¿Y a dónde fueron? ¿Dónde va ese 22%? ¿Va a una casa más chica? Sí, seguramente algunos. ¿Van a una pensión, van a una villa, van a un inquilinato o van a la calle? Mientras tanto, ¿la política qué hace? Nada. La verdad que nada, porque la ley de alquileres estaba destinada a ser una ley más progresista para beneficiar a los inquilinos, claro, pero nadie pensó y nadie tuvo en cuenta el contexto de alta inflación. Entonces es una ley que cada vez que llegan los aumentos anuales para los propietarios, para los inquilinos tiemblan. Dicen, claro, ¿cómo hago para pagar un 100% de aumento en el alquiler? Pagaba 10, pago 20, pagaba 100, pago 200. Y por otra parte genera el efecto contrario en los propietarios, que dicen, no solo ya no querían, o algunos de ellos retiraban propiedades del mercado porque no las querían alquilar, porque decían que si no había una indexación trimestral perdían plata al esperar la indexación de un año, sino que además el gobierno cometió la torpeza de decir, estamos estudiando retirar la ley, suspender la ley. Entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un vacío legal, se volvía a la vieja ley. Todo eso generó que todavía más propiedades se retiren de alquiler. Y a ver, hay un principio fundamental. Si uno quiere tener una ley progresista, y esta ley en verdad fue una ley promovida por alguien de Junto por el Cambio, Daniel Lipovetsky, aprobada por el Frente de Todos y Junto por el Cambio, y cuya reglamentación cayó en el gobierno de Alberto Fernández, pero si uno quiere poner una ley más progresista que beneficie a los inquilinos o beneficie a cualquier sector de la sociedad, de los débiles, tiene que tener control o tiene que tener algún grado de exigencia para que las cosas se cumplen. Dijeron que iban a denunciar, que los contratos se tenían que denunciar ante la AFIP. No sirvió de nada. Nada de lo que se intentó hacer para que la ley funcione, funcionó. Como tantas cosas el gobierno de Alberto Fernández.